Hola a todos, hoy vamos a ver cómo la tecnología más antigua del mundo intenta regresar con fuerza en el sector más difícil de descarbonizar del planeta. Aproximadamente el 80% del volumen del comercio mundial se transporta por mar en colosos de acero cuyo consumo puede alcanzar las 300 toneladas de combustible por día en los barcos más grandes. Y si el futuro de estos gigantes dependiera de cilindros rotativos o de alas rígidas automatizadas de 40 metros de altura, ¿cómo logran los ingenieros transformar todo esto? Pero sobre todo, ¿cuál es la realidad científica detrás de estos ahorros de combustible de los que tanto se habla? Vamos a analizar los hechos en este video. El transporte marítimo es el motor silencioso de nuestro consumo global, pero también es un enorme desafío climático que solemos olvidar mientras nuestros paquetes lleguen a tiempo. Durante más de un siglo, la confiabilidad absoluta y el bajo costo del petróleo relegaron las velas al mundo de los recuerdos y las postales antiguas. Sin embargo, bajo la presión de la Organización Marítima Internacional, las reglas del juego están cambiando radicalmente. En 2023, la OMI estableció objetivos que ya no dejan espacio para la improvisación. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 20 y 30% para 2030, apuntando luego a una caída mucho más drástica de entre el 70 y 80% en 2040, con el objetivo de alcanzar emisiones netas cero alrededor de 2050. Para lograrlo, la industria no puede simplemente cruzarse de brazos ni esperar combustibles milagrosos como el hidrógeno o el amoníaco, que hoy siguen siendo complejos de producir y extremadamente costosos de almacenar a bordo. Por eso, el sector está redescubriendo el viento, no como la única fuente de propulsión, sino como una ayuda valiosa y sobre todo gratuita. Es una especie de regreso al futuro que no se parece en nada a los galeones de antaño, porque seamos sinceros, nadie quiere ver marineros trepando mástiles en medio del Atlántico Norte. La idea es dejar que algoritmos y sensores gestionen la captura de energía eólica mientras el barco continúa su ruta comercial con la precisión de un reloj suizo. Uno de los dispositivos visualmente más intrigantes, y seamos sinceros, también de los más extraños para alguien que no conoce el tema, es el rotor Flettner. Imaginen enormes tubos verticales perfectamente lisos girando sobre sí mismos en la cubierta de un carguero, como si alguien hubiera olvidado construir el resto de la fábrica alrededor. A primera vista podría parecer un error de diseño, pero en realidad se trata de una aplicación brillante del efecto Magnus. Cuando un viento lateral golpea este cilindro en rotación, el aire se acelera de un lado y se ralentiza del otro debido a la fuerza de fricción sobre la superficie del tubo. Esa diferencia de velocidad genera una diferencia de presión atmosférica que crea una fuerza de empuje perpendicular al viento. Es exactamente el mismo efecto que utiliza un delantero de fútbol para clavar una pelota en el ángulo con una trayectoria curva que deja al arquero completamente sorprendido. Empresas como Norse Power ya están implementando esta tecnología a escala industrial, aunque a menudo se promocionan cifras espectaculares para atraer inversores. Los ahorros de combustible observados en operaciones reales suelen ubicarse de forma más razonable entre un 5 y un 20%. Es imposible confirmar una relación fija de rendimiento energético de 10:1 de forma universal, porque la eficiencia real depende de variables caóticas como el ángulo del viento, la velocidad de rotación del cilindro y las condiciones meteorológicas en el mar. Esto no es magia negra, es mecánica de fluidos aplicada, y el viento tiene la molesta costumbre de no soplar siempre en la dirección que más nos conviene. Junto a los cilindros rotativos encontramos una tecnología que parece salida directamente de un hangar aeronáutico, las alas rígidas, como el sistema WingWings desarrollado por BAR Technologies. Aquí dejamos atrás el estadio de fútbol para acercarnos más al mundo de la Fórmula 1 y de los yates ultrarrápidos. Estas alas automatizadas, que pueden alcanzar los 40 metros de altura, son auténticos perfiles aerodinámicos verticales fabricados en acero y materiales compuestos. Funcionan como alas de avión, pero con la capacidad de girar y ajustarse en tiempo real para captar el viento desde casi cualquier ángulo. El objetivo es simple: maximizar la sustentación, es decir, la fuerza que impulsa el barco, mientras se minimiza la resistencia que lo frena. A diferencia de una vela tradicional de tela, que se deforma y pierde eficiencia cuando el viento aumenta, el ala rígida mantiene su forma óptima y su potencia. En barcos de prueba como el Pyxis Ocean, estas instalaciones lograron reducir el consumo de combustible de forma concreta, con cifras cercanas a las 1,5 toneladas de gasolina ahorradas por día en promedio. Aunque a veces se escuchan estimaciones mucho más impresionantes, esas cifras suelen corresponder a condiciones meteorológicas perfectas que solo se mantienen durante unas pocas horas. Decir que un petróleo puede reemplazar un tercio de su propulsión únicamente gracias al viento sigue siendo algo excepcional, no una realidad cotidiana. La rentabilidad de estos sistemas es una ecuación compleja que les provoca dolores de cabeza a los armadores, porque depende del precio futuro del petróleo, de la dureza de los impuestos al carbono y de las subvenciones disponibles. El proyecto francés Neoline y su barco Neoliner llevan el concepto todavía más lejos.
diseñando cargueros pensados específicamente alrededor de la propulsión a vela desde el primer boceto. El diseño contempla mástiles de más de 70 metros de altura, lo que exige una ingeniería extremadamente avanzada para evitar que el barco pierda estabilidad o incluso quede imposibilitado de entrar en ciertos puertos. La ambición declarada es alcanzar entre un 60 y 80% de propulsión eólica, una promesa que entusiasma a todos los que sueñan con el fin del fuel pesado. Sin embargo, estas cifras siguen siendo objetivos de diseño y no datos validados tras años de navegación comercial. El proyecto avanza paso a paso, y su despliegue transatlántico completo será la verdadera prueba definitiva. Algo similar ocurre con los cometas gigantes desarrolladas por Airseas. Estas enormes velas de 1000 metros cuadrados están diseñadas para capturar los vientos de altura a unos 300 metros sobre el nivel del mar. La tecnología resulta muy atractiva porque no ocupa espacio en la cubierta y puede guardarse dentro de un compartimiento, pero su implementación masiva todavía está lejos de convertirse en realidad. Hoy no existen cientos de barcos equipados con estos sistemas alrededor del mundo, sino apenas un pequeño grupo de pioneros que están enfrentando desafíos técnicos. Las proyecciones que hablan de 10.000 o incluso 40.000 barcos equipados en los próximos años siguen perteneciendo por ahora al terreno de la especulación industrial optimista. La ciencia avanza un mástil a la vez sin saltarse etapas y es fundamental no confundir un prototipo exitoso con una revolución global inmediata. Para concluir este viaje por el mundo del viento hay que entender la propulsión eólica moderna por lo que realmente es, un complemento tecnológico serio e indispensable, aunque todavía lejos de ser una solución milagrosa universal. El viento es gratis, sí, pero la ingeniería necesaria para capturarlo de manera totalmente automatizada, segura y rentable cuesta todavía muchísimo dinero. Estamos en una etapa clave en la que las curiosidades de laboratorio finalmente empiezan a convertirse en herramientas industriales robustas capaces de sobrevivir a las tormentas del Atlántico. Los ahorros reales de entre un 5 y un 20% de combustible pueden parecer modestos para el público acostumbrado en revoluciones tecnológicas instantáneas, pero a escala de una flota mundial que transporta miles de millones de toneladas de mercancías, cada litro ahorrado vale oro. Cada punto porcentual ganado representa miles de toneladas de CO2 menos liberadas a la atmósfera y un paso más hacia los objetivos climáticos de 2050. El futuro del transporte marítimo probablemente sea híbrido, combinando viento, nuevos combustibles y una optimización extremadamente precisa mediante inteligencia artificial para elegir las mejores rutas climáticas. El camino todavía es largo y está lleno de incertidumbres técnicas, pero el regreso del viento demuestra que la innovación, a veces, consiste en redescubrir con humildad lo que la humanidad ya sabía hacer hace 2000 años, solo que ahora con un poco más de fibra de carbono y bastante menos marketing exagerado. Y mientras tanto, si durante sus próximas vacaciones ven un enorme cilindro atravesando el océano, no se preocupen. No es un error de la realidad, es simplemente la física recuperando su lugar. Y así concluimos este análisis. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si les gustó el video, no olviden dejar un like y contarnos en los comentarios qué opinan sobre el regreso de las velas en el transporte marítimo. Nuevos episodios van a llegar muy pronto, así que suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos muy pronto.